Para ver la potencia de generación de energía fotovoltaica en México, tenemos que ver cuántas centrales solares hay distribuidas. Hay 63 centrales solares distribuidas en un total de 16 estados de la República. No obstante, el total de la capacidad instalada hasta la fecha ha un aumento considerable de un modo actualmente en México que se encuentra alrededor de 5.000 watts de potencia. En el reciente año del 2020, la Secretaría de Energía no ha presentado datos oficiales en el portal de SI, siendo actualmente el 31% de la energía proviene de fuentes limpias. El potencial de energía de fotovoltaica en México es de una gran consideración, debido al 85% del país aproximadamente cuenta con una radiación social que procede el dicho uso de la fuente voltaica. Soy René Vargas y voy a hablar sobre el punto 1.4 de la situación problema, el cual es el pronóstico de la generación de energía fotovoltaica en México para los próximos 15 años. De acuerdo al Programa de Desarrollo del Panorama Eléctrico Nacional, donde se estima desde el año 2018 que la capacidad de instalarse en México desde el año 2020 al 2030 incrementará en más de 3.000 watts por cada año que transcurra. Por lo tanto, la estimación de los próximos 15 para este tipo de energía es bastante prometedor e indica que se tendrá una gran capacidad instalada a lo largo del país, en especial en los estados del norte, por donde sus condiciones geográficas hacen más llamativa la opción de invertir en estos activos y donde actualmente se cuentan con la gran mayoría de proyectos. También voy a hablar sobre el punto 2.1 que habla de conceptos sobre qué es una celda fotovoltaica, que es un dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa en energía eléctrica. También sobre el módulo fotovoltaico. Este es un módulo encargado de la producción de energía solar fotovoltaica, transformando la energía solar en eléctrica, de forma de corriente directa. También están los arreglos de módulos fotovoltaicos, y esto es un ensamble que mecánicamente está integrado de paneles con una estructura y bases de soporte, con un sistema de orientación, además de otros componentes. Por último, hablaré sobre el punto 2.2, que habla de cómo se obtienen de manera experimental el voltaje y circuito abierto y de cortocircuito en un módulo fotovoltaico. Para el voltaje y circuito abierto se hace con la fórmula de aquí arriba, donde KT entre Q es la tensión térmica, Na es la concentración de dopaje, N es la concentración de portadores en exceso y Ni es la concentración de portadores intrínsecos. Mientras que para la corriente de cortocircuito, esta otra fórmula en la cual G es la tasa generacional y Ln y Lp son las longitudes de difusión del electrón y hueco, respectivamente. Para obtener de manera experimental las características de la corriente del voltaje, los fabricantes utilizan un dispositivo llamado trazador de curva, el cual bajo una irradiación solar y una temperatura constante se pueden registrar automáticamente el voltaje y los datos de la corriente para estas curvas. Para obtener la potencia se multiplica el voltaje por la corriente, así que cada punto de carga representa un valor de potencia diferente. Para ser capaces de poder calcular la energía producida anualmente por un sistema fotovoltaico, utilizamos la sumatoria de potencia en watts en intervalos de tiempo, sean estos horas, días, años o meses. Mi nombre es el anunciado Caballero López y a mí me tocó el punto 3.1, el cual es una celda con un voltaje de circuito abierto. Para este punto utilizamos la simulación en Multisim y por ende pasarlo a Excel. Utilizamos las condiciones iniciales que fue un voltaje de circuito abierto de 0.57 voltios y una corriente de cortocircuito de 0.034 amperes. En la gráfica que nos da como resultado se puede observar que mientras la fuente continúa suministrando voltaje al circuito, los valores del amperaje y la potencia van cambiando, de modo que el voltaje permanece constante hasta que la fuente se está apagando, mientras que la corriente se eleva a un punto máximo para después volver a descender. Pasamos al punto 3.2, el cual es un módulo formado por 6 celdas conectadas en serie. Vemos que de inmediato se nota una diferencia con respecto al punto anterior, es que la potencia del conjunto es mucho mayor a comparación de la corriente que pasa por las celdas solares, y esto fue lo que nos resultó. Pasamos al punto 3.3, el cual es un arreglo de dos módulos conectados en paralelo. En este caso, la única diferencia con el circuito anterior es que se agregó un nuevo módulo de 6 paneles conectados en paralelo, y esto fue lo que nos resultó de la simulación en Multisim y por ende en Excel. Bueno, yo soy Francisco Medrano, yo les voy a hablar acerca de los dos módulos que están en serie. Primeramente tenemos el primer módulo que no tiene ninguna afectación por la sombra, en el que se puede ver que tiene un cortocircuito de 0.1 amperes y tiene una potencia máxima a los 6.2 volts.
con un valor de 0.59 watts. Después podemos observar que el máximo voltaje que puede soportar esta distribución es de 7.14 volts. Después, su contraparte tiene las mismas cualidades, solamente que reduce el 30% debido a que es el mismo porcentaje que afecta a la sombra en uno de sus módulos. O sea, por ejemplo, cortocircuito en lugar de ser 1 es 0.07 amperes. La potencia máxima también se ve reducida en 30% a 0.43 amperes. Después tenemos la comparación de las otras primeras partes de los módulos, donde se puede observar claramente la diferencia entre todos estos. En este caso se realizó la gráfica de la siguiente forma para poder comparar si realmente existe un cambio significativo en la corriente de circuito abierto al tener presencia de sombra por parte de uno de los dos módulos, lo cual claramente se comprobó gracias a la siguiente gráfica. Como últimos comentarios, podemos argumentar basándonos en resultados obtenidos que la disposición de las celdas fotovoltaicas afectan de gran forma la potencia que éstas pueden llegar a generar, según las condiciones en las que puedan estar acopladas. Por ejemplo, tenemos que si se requiere que las celdas o módulos puedan soportar una gran cantidad de voltaje sin generar un corto, es importante hacer una distribución en serie, mientras que si se busca una mayor corriente de circuito abierto, lo mejor es acoplarlas en forma paralela. Es decir que, dependiendo de qué es lo que pueda buscar con dichas celdas fotovoltaicas, se deben acoplar de la forma en que mejor convenga. Pudiese tratar de diferentes factores. Un ejemplo es si se quiere instalar en una casa con ciertas condiciones, las cuales en ocasiones exponen a los paneles solares a voltajes algo altos. En estos casos, se puede recomendar hacer una distribución en serie, o si se busca tener una mayor potencia sin miedo a tener un corto, lo mejor es ordenarlas en paralelo.